En ciertas ocasiones Dios permite que hayan gigantes delante de nuestra vida porque Él sabe que nos dio la capacidad para vencerlos. Y esto nos sirve para ser de ejemplo a las personas que nos rodean. Hola, mi nombre es Andrés. Bienvenido al podcast de Humanoide. Voy a empezar este episodio como siempre leyéndoles un versículo. Segunda de Samuel 21:22. Después hubo otra guerra en Gat. Allí un gigante que tenía 6 dedos en cada mano y en cada pie desafió a los israelitas. Pero lo mató Jonatán, que era el hijo de Simei y sobrino de David. Estos 4 gigantes eran de la familia de Refá, el de Gat, pero David y sus oficiales lo mataron. Bueno, vamos a dejar este versículo a un lado y voy a empezar a contarles una historia personal. Porque desde hace mucho tiempo me empezó a gustar hacer ejercicio, y en especial el CrossFit. ¿Por qué? Me gustó mucho hacer ejercicio porque era algo donde aprendí a ser disciplinado, donde aprendí también que el dolor no siempre es malo, sino que a veces nos ayuda para crecer. Era también algo donde yo podía dar lo mejor de mí, hablando físicamente. Y en cierta parte creo que fue una terapia psicológica porque era una hora donde yo solo estaba pensando a qué hora termina esta rutina. Son bromas, pero era una hora donde yo alejaba los problemas, los dejaba a un lado y me enfocaba únicamente en lo que estaba haciendo. Entonces era para mí tal vez algo hasta relajante. Y cuando abrió el primer lugar de CrossFit en la ciudad que yo vivo fue algo novedoso. Entonces todo el mundo se inscribió y como nadie sabía hacer ningún movimiento empezaron con la técnica. Nos enseñaron les voy a explicar un poco, les voy a hablar con el lenguaje de CrossFit. Nos enseñaron a hacer cleans, jerks, push-ups, wall balls, los AMRAP, los EMOM. Y empezamos con técnica y aprender el lenguaje también. Hasta que llegaron las famosas handstand hold. ¿Qué es un handstand hold? Es tirarse a la pared de manos y quedar de cabeza. Eso es. Entonces daba bastante miedo porque uno tenía que agarrar aviada, poner las manos en el suelo y tirar los pies para quedar firmes pegados a la pared. Entonces era un movimiento que en realidad daba un poco de miedo y nadie podía hacerlo. Intentamos, nos caímos, nos lastimamos y nadie podía hacerlo. Tardamos casi un mes hasta que por fin una chava, una señorita, agarró valor, puso las manos y aunque tratamos de hacer las progresiones nadie podía y ella lo logró. Y fue tal vez por el orgullo que todos los hombres teníamos, pero después de 2 o 3 días todo el mundo pudo hacerlo. Pero nos llevó un mes intentando y nadie lo lograba porque le daba miedo pegar a la pared y golpearse. Entonces, nos costó mucho porque teníamos miedo de lastimarnos, ¿verdad? Y hace un par de meses atrás, ya llevo bastante tiempo haciendo CrossFit, pero hace unos meses atrás llegó un jovencito nuevo y le empezaron a enseñar la técnica, empezó con los nuevos movimientos y nosotros empezábamos a hacer nuestra rutina común, ¿verdad? Lo que hacíamos normalmente y él vio cómo hacíamos la mayoría de movimientos. Pero algo que me llamó mucho la atención es que le dijeron que hicieran handstand hold y nosotros nos imaginamos tal vez que lo iba a hacer en un mes o el mismo tiempo que a nosotros nos tomó hacerlo. Pero como él nos miraba diariamente hacerlo de una manera muy normal, para él le fue fácil porque no le dio miedo y se dio cuenta que era algo fácil de hacer. Entonces me puse a pensar y reflexioné. ¿Por qué a él le tomó 2 días hacerlo y por qué a mí me tomó un mes? Porque él me había visto a mí o tal vez a otras personas hacerlo y se dio cuenta que era algo que sí se podía hacer, algo que era fácil de lograr. Entonces aprendí que el sufrimiento, o sea, mi aprendizaje y el sufrimiento que yo tuve durante un mes sirvió para que este jovencito en 2 días lograra lo que a mí me costó tanto tiempo. Y entonces con esta historia del CrossFit que en realidad tiene mucho que ver con el mensaje que les tengo preparado para este episodio. ¿Por qué? Porque si regresamos a Segunda de Samuel, los israelitas habían enfrentado una guerra contra los gigantes y eran gigantes de Filistea, hombres que medían mucho más que las personas comunes y corrientes, hombres que podían soportar sobre sus cuerpos armaduras tan pesadas que eran tal vez el peso de un mismo hombre, que tenían lanzas gigantes. ¿Y qué pasó acá? O sea, ¿qué fue lo que sucedió? Que los ayudantes, no fue David, no fue el gran rey David, no,
eran los ayudantes, los oficiales de David, quienes habían vencido ahora a estos gigantes. Pero si nosotros regresamos a 1 Samuel 17, cuando David se enfrenta a Goliat, ¿qué estaba pasando acá? Primero, era un gigante que estaba amenazando a toda una nación. Y este gigante se llamaba Goliat. Medía más de 3 metros, su armadura era tan pesada que dice la Biblia que pesaba aproximadamente 55 kilos y su lanza era gigante. Y este hombre retó al pueblo y le dijo, bueno, alguien que se enfrente contra mí, y vemos quién gana. Pero todo el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, había quedado paralizado del temor. Y pasaron 40 días hasta que llegó un jovencito que era un pastor de ovejas, que no podía cargar ni una armadura. Tomó 5 piedras, una honda, aturdió al gigante y con su propia espada lo mató. ¿Y cuál es la idea principal de este mensaje? La idea principal de este mensaje es que en realidad la historia de David es muy famosa. Todo el mundo conoce la famosa historia que David mató al gigante, pero en realidad lo que me quiero enfocar es que después, en el segundo libro de Samuel, ya no fue David que mató al gigante, sino eran sus sirvientes, las personas que habían estado con él y habían aprendido de él. O sea, los gigantes paralizaban a una nación completa, pero David tuvo la fuerza y la gallardía para enfrentar al gigante. Entonces, los sirvientes de David se dieron cuenta que podían hacerlo. Y yo lo que te quiero compartir hoy es que Dios muchas veces va a poner gigantes delante de nuestra vida. ¿Y cuáles son esos gigantes? Tal vez esos gigantes pueden ser enfermedades, deudas, rupturas familiares, tal vez problemas financieros, la muerte de un familiar, dejar un vicio, una adicción, o tal vez la infertilidad, donde tener un hijo sea imposible. Y tal vez Dios pone delante de nosotros esos gigantes como problemas. Pero también pueden haber gigantes delante de nuestra vida como retos que tenemos que conquistar. Como tal vez ser el primero en nuestra familia en graduarse de la universidad, tener una casa propia o casarse y tener una familia, tener un llamado de iniciar un ministerio desde cero o emprender un negocio. Entonces yo te pregunto a ti, ¿cuáles han sido esos gigantes que han paralizado tu vida? ¿Cuáles han sido esos gigantes que te han dejado quieto, que te han hecho retroceder y entrar con miedo y tener pánico a la hora de enfrentarlos? Tal vez te has preguntado y te has quejado, bueno Dios, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué nací en esta familia que es pobre? ¿Por qué no nací en una familia millonaria? ¿O por qué nací aquí en Guatemala y no en un país primermundista? ¿O por qué Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me llamas a hacer esto si en realidad no tengo el valor? Pero muchas veces vamos a poner muchas excusas y le vamos a decir, Dios, ¿pero por qué? Pero si Dios está poniendo a un gigante delante de tu vida, es porque Él sabe que te dio la capacidad para vencerlo y para ser ejemplo de muchas generaciones que vienen detrás de nosotros aprendiendo lo que nosotros hacemos. Y tal vez no hablo de tantas generaciones atrás, sino las personas que nos rodean van a ver lo que estamos haciendo y se van a dar cuenta que es posible hacer las cosas. Y no es porque seamos buenos ni porque seamos fuertes, sino porque en realidad Dios nos ha dado esa fuerza. Dice 2 Timoteo 1:17 que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino que de poder, amor y dominio propio. Entonces, yo no sé cuáles sean los gigantes que Dios ha puesto delante de ti. O sea, tampoco sé los planes que Dios te ha dado a ti en tu vida. Pero si Dios te dio un gigante o ha puesto un gigante enfrente de ti, es porque tiene un plan y un propósito. Y porque vas a vencerlo. Y tal vez se van a burlar de ti. Y al gigante va a parecer imposible vencerlo. Pero Dios ya te ha dado la victoria. Y tú vas a ser el ejemplo de muchas personas. Y para ser ejemplo de muchas personas, te voy a compartir 2 cosas que puedes hacer para hacer esto. Primero, reconocer de dónde viene la victoria. Cuando David se enfrenta a Goliat, él reconoció de dónde venía su fuerza. Dice la Biblia que él no fue con espada, ni fue con escudo, ni una armadura, porque no la aguantaba, no tenía la fuerza para utilizar la armadura que el mismo Goliat tenía. Tal vez hasta pesaba lo mismo que la armadura que él tenía. Sino que él tomó 5 piedras y una honda. Y miren lo que le dice en 1 Samuel 17:45.
Tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Cómo fue David acá? David no iba con su armadura, sino que David le dijo: yo vengo en el nombre de Dios, porque Él es mi fortaleza y Él es mi fuerza. Y lo repite después en el Salmo 18. Pero también no solo reconocer de dónde viene nuestra victoria, sino también estar dispuesto a abrir brecha. ¿Y qué significa esto de estar dispuesto a abrir la brecha? Y que esto significa sacrificio y esfuerzo. Significa hacer cosas que las demás personas no están dispuestas a hacer, a dar esa milla extra. ¿Por qué? Porque la recompensa es grande. Miren lo que dice Salmo 144. Bendito sea el Señor, mi roca. Tú me entrenas para la batalla, fortaleces mis manos para el combate. Y para abrir la brecha tenemos que esforzarnos, tenemos que tener esa lucha constante y entrenarnos. Eso dice la palabra, eso dice el Salmo 144, que tenemos que entrenarnos diariamente para que el día de la batalla seamos capaces de vencer a ese gigante. También David, antes de vencer al gigante, dice lo siguiente y le dice a Saúl: sí, yo soy el pastor de las ovejas de mi padre. Pero cuando un león o un oso viene a llevarse algún cordero del rebaño, yo salgo tras el león y el oso, y lo hiero, y lo libro de sus fauces. Y este filisteo incircunciso es para mí como uno de esos animales que han provocado al ejército del Dios vivo. El Señor me ha librado de las garras de los leones y de los osos, y también me librará de este filisteo. O sea, David reconocía de dónde venían sus fuerzas, pero también sabía que tenía y que tuvo que entrenarse para que el día de la batalla tuviera la victoria. Entonces, tú puedes ser el ejemplo de las generaciones que vienen detrás de ti y para las personas que te están rodeando. O sea, muchas veces Dios va a poner ese gigante, no porque quiera matarte, no porque Dios quiera herirte, sino porque Dios sabe que tienes la capacidad para vencerlo. Y si Dios te dio esa capacidad, es para que tú puedas enseñarles a los demás a cómo vencer gigantes. Entonces, en ocasiones nosotros vamos a leer la Biblia y vamos a decir: wow, yo soy como David y me voy a enfrentar a gigantes. Pero muchas veces no estamos como David, sino que somos como el pueblo de Israel, porque estamos paralizados de miedo, porque estamos tan atemorizados que no podemos movernos y nos quedamos quietos, y el gigante está delante de nosotros y nos quiere matar. Pero para eso vino Jesús. Jesús vino para matar a todos esos gigantes, y por eso cuando Jesús vino, Él nos enseñó el camino. Él nos enseñó cómo llegar a la victoria. Jesús ya nos dio la victoria. Él murió en una cruz y nos dio la victoria que nosotros por nosotros mismos no podíamos obtenerla. Por eso Jesús también le dijo a sus discípulos en Juan 14:12: de cierto les digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago, aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Entonces yo te quiero invitar en este mensaje a que si hay un gigante delante de tu vida, si hay una enfermedad, si hay un vicio que no has podido salir, si hay un problema financiero, o tal vez hay una meta que quieras conquistar, ya sea una carrera universitaria, una casa, no sé. Yo no sé cuál sea el gigante o los planes y propósitos que Dios tiene delante de ti. Pero si tienes un plan y un propósito fijo, vas a encontrar un gigante. Pero yo te pido que seas ese David y que sepas de dónde tomar tus fuerzas y estés dispuesto a abrir brecha, porque detrás de ese gigante hay una victoria. Así que si estás ahí y puedes acompañarme en esta oración, te pido que cierres tus ojos y me sigas. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno, porque tú nos has enseñado a cómo matar gigantes, porque de ahora en adelante nosotros vamos a ser esas personas que abran brecha. Señor, tú eres mi roca y mi fortaleza, tú eres mi libertador. Dios mío, tú eres mi fuerza, en ti confío. Eres mi escudo y mi poderosa salvación, mi alto refugio. Esto lo dice David, Padre, y nosotros también lo tomamos, porque de ti viene nuestra fuerza. Padre, te pedimos que nos ayudes a vencer esos gigantes y poder ser de ejemplo para las personas que nos rodean y nuestras futuras generaciones. Yo te doy gracias, oro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme al final de este episodio. Si para ti fue de bendición este mensaje, te invito a que puedas escribirme
comentarme qué fue lo que más te gustó y compartírselo a otras personas.